Esta casa en la avenida Maplewood fue una vez mi santuario. Todavía recuerdo el día en que el agente inmobiliario me entregó las llaves y entré como propietario por primera vez. Duncan solo tenía 13 años entonces y me miró con tanta admiración, como si hubiera logrado lo imposible. ¿Es esta realmente nuestra casa, mamá?, preguntó pasando la palma de la mano por la barandilla de madera de las escaleras. Sí, cariño, ahora es nuestra casa, respondí sintiéndome muy orgullosa. Yo no sabía entonces que 38 años después, ese hijo me echaría de casa como si fuera un pedazo de basura. Me llamo Lillian Trent. Tengo 76 años y he trabajado la mayor parte de mi vida como vendedora en unos grandes almacenes de Birmingham. No es la profesión más prestigiosa, pero me enseñó dos cosas, calidad y dinero, sobre todo dinero. Después de que Harold, mi esposo, se fugara de la oficina con su secretaria, dejándome con un bebé y una hipoteca, me juré a mí misma que nunca volvería a depender de nadie. Ahorraba un poco cada mes. Luego empecé a invertir, al principio pequeñas cantidades, luego más. Estudié el mercado, leí revistas financieras y asistí a seminarios gratuitos. A los 45, ya había pagado mi hipoteca. A los 50 había ahorrado bastante. Y a los 60 podría haber dejado de trabajar, pero seguí haciéndolo para socializar y no para quedarme en casa. Nadie sabía de mis ahorros, ni mis amigos ni mis compañeros de trabajo, ni siquiera Duncan. Sobre todo Duncan. Después de todo lo que había pasado con su padre, decidí que las finanzas eran asunto exclusivo mío. La casa en la avenida Maplewood era mi fortaleza. 2 plantas, 4 habitaciones, un pequeño jardín. Nada lujoso, pero lo suficientemente espaciosa para sentirme cómoda. Me encantaba trabajar en el jardín, cultivando rosas y dalias que ganaban premios en exposiciones locales. Los fines de semana, tomaba té con mis vecinos. Duncan creció, se graduó de la universidad y consiguió trabajo en una compañía de seguros. Su vida transcurría tranquila y sin contratiempos. Y entonces conoció a Priscilla. Priscilla Norfolk, con su manicura perfecta y una sonrisa perpetua que nunca se le asomaba a los ojos. Trabajaba para la misma aseguradora que Duncan, haciendo algún tipo de ventas. Salieron 6 meses, se comprometieron y se casaron 3 meses después. Ceremonia modesta, restaurante barato, luna de miel en Cornualles. Igual que la gente, mamá. Priscilla y yo estábamos pensando, empezó Duncan un domingo a la hora del almuerzo cuando los recién casados vinieron a visitarme. Eso fue hace 5 años. Estás aquí solita en esta casa enorme, y pagamos una fortuna por un apartamento de alquiler. Podríamos mudarnos contigo, dijo Priscilla, poniendo su mano cuidada en la mía. No tendrías que hacerlo todo tú, y podríamos ahorrar para tener nuestro propio apartamento. Sentí que había una trampa, pero no podía decirle que no a mi hijo. Al fin y al cabo, la casa es muy grande y socializar con jóvenes te mantiene con energía, solo temporalmente, hasta que ahorras para tu propia casa. Acepté. Luego se mudaron 2 semanas después. Al principio todo iba bien. Duncan arreglaba todo lo que encontraba. Priscilla a veces cocinaba la cena cuando yo trabajaba hasta tarde. Veíamos la tele juntos por las noches. Era casi idílico. El cambio comenzó gradualmente, tan sutilmente que no me di cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. Primero Priscilla reorganizó los muebles de la sala, explicando que eran más modernos. Luego mis fotografías empezaron a desaparecer de los estantes y las paredes, dando paso a su colección de figuras de porcelana. Después arrancó mis dalias favoritas del patio trasero para dar paso a un paisajismo moderno. Mamá, no te ofendas, pero esas flores parecen las de la abuela del campo, dijo Duncan, sin siquiera notar lo pálida que me puso esa declaración. Con el paso del tiempo me sentía cada vez más como un invitado en mi propia casa. Duncan y Priscilla ocupaban todo el segundo piso, incluyendo mi antiguo dormitorio.
Me habían pedido que me mudara a la pequeña habitación del primer piso que habíamos usado como estudio. «¿Te cuesta subir escaleras, mamá?», dijo Duncan con fingida preocupación. «Así no tienes que esforzarte». No discutí. Al fin y al cabo era mucho más cómodo, aunque mis rodillas estaban perfectamente bien a pesar de mi edad. Luego vinieron las reglas tácitas: no encender la televisión demasiado fuerte, no usar la lavadora después de las 8 de la tarde, no avisarme si iba a invitar a mis amigas a casa. Mi casa ya no era mía. Un día volví a casa de la tienda y encontré a Priscilla hurgando en mi tocador. «¿Qué estás haciendo?», pregunté intentando contener mi indignación. «Ay, Lillian», dijo sin ruborizarse. Estaba mirando unos álbumes de fotos viejos. Quería enseñarle a mi mamá cómo era Duncan de niño. Sabía que mentía. Los álbumes de fotos estaban en el armario de la sala, y ella lo sabía perfectamente. Pero guardé silencio, y solo cerré la puerta de la habitación con más fuerza cuando salió. Desde ese día, empecé a cerrar la puerta con llave al salir de casa. Priscilla se dio cuenta y no dudó en informar a Duncan. «Mamá, ¿no confías en nosotros?», le preguntó con resentimiento esa noche. «Solo me gusta tener privacidad», respondí mientras seguía tejiendo. Mantuve los ojos cerrados a propósito, temiendo que mi hijo viera la amargura en ellos. «Es raro, mamá. Somos una familia. No deberíamos tener secretos entre nosotros». Casi me río en su cara en ese momento. Ojalá supiera el secreto que le había ocultado todos estos años, un secreto escondido en cajas de seguridad y carteras de inversión. Pasaron los meses y mi espacio en la casa se encogió como una piel verde y peluda. Mis libros pasaron de la sala a cajas en el garaje para hacer espacio para la literatura moderna. Mi porcelana favorita, que había coleccionado a lo largo de los años, quedó guardada en un armario apartado. Es demasiado anticuado y no combina con la nueva decoración. Incluso mi viejo Vauxhall en la entrada estaba mal visto. «Mamá, le está arruinando la imagen», dijo Duncan un día. «¿Por qué no lo vendes ya? Casi nunca lo usas». «Lo uso para ir de compras y al médico», argumenté. «Podrías llamar un taxi o pedirme que te lleve», dijo como si me estuviera haciendo un favor. Negué con la cabeza. Mi coche era mi última isla de independencia. Durante la cena, me encontraba cada vez más en el papel de observador silencioso. Duncan y Priscilla hablaban de su trabajo, sus planes para el fin de semana, sus nuevas compras. Era como si yo no existiera. «Lillian, pásame la sal», dijo Priscilla, sin llamarme jamás madre ni siquiera señora Trent. Cuando fue mi cumpleaños, 75 años, un aniversario después de todo, Duncan y Priscilla fueron a la casa de sus padres para pasar el fin de semana, dejando una tarjeta y una caja de bombones en la mesa. «Lo siento, mamá. Hacía tiempo. Prométeme que vendrías a visitarlos. Lo celebraremos cuando volvamos». «Nunca lo celebramos». Recuerdo estar sentada sola en mi cuartito esa noche, mirando la tarjeta con el saludo trivial y pensando en cuánto nos habíamos distanciado. Duncan, mi pequeño que antes no podía dormir sin mi canción de cuna, ahora era un extraño que me miraba a través de mí. Mi amiga Eleanor, la única que se acordó de felicitarme personalmente, me dijo entonces: «Lil, ¿por qué aguantas esto? Esta es tu casa». «Es mi hijo», respondí como si eso lo explicara todo. «Un hijo que te trata como a un mueble del que no puedes soportar tirar», resopló. Permanecí en silencio, pero sus palabras se hundieron en mi alma. El punto de inflexión definitivo ocurrió la primavera pasada. Estaba sentada en el jardín, disfrutando de un raro día soleado, cuando oí a Duncan y Priscilla hablando por la ventana abierta de la cocina. No sabían que yo los oía. «¿Cuánto tiempo más crees que aguantará?». La voz de Priscilla sonó despreocupada, como si preguntara por el tiempo. «No digas eso», la instó Duncan, aunque de un modo poco convincente.
Solo estoy siendo práctica, cariño. Tu madre ya no es tan joven. Y la casa está totalmente pagada. Cuando ella muera, pasará a tu propiedad. Podríamos venderla y comprar algo más cerca del centro. Prissy para Duncan sonaba molesto pero no indignado. O podríamos sugerirle que se mude a una residencia de ancianos. No es que pueda vivir sola para siempre. No es seguro a su edad. Me quedé paralizado, sintiendo que la sangre me abandonaba la cara. Hablaban de mi futuro, de mi vida, como si fuera una carga de la que deshacerse. Quizás tengas razón, dijo Duncan tras una pausa. Hablaré con ella la semana que viene. La semana siguiente escuché que la conversación se prolongó durante un tiempo angustiosamente largo. Intenté actuar con normalidad, pero estaba hirviendo de resentimiento y amargura. Duncan caminaba a mi alrededor, sintiéndose culpable, mirándome de vez en cuando pensativamente, como si estuviera evaluando lo viejo y enfermo que estaba. Priscilla, por otro lado, no ocultó sus intenciones. Empezó a traer folletos sobre residencias de ancianos, supuestamente dejándolos. Accidente en la mesa de centro de la sala. ¿Conoces a Lillian? Una noche durante la cena, dijo, mi tía Marta se acaba de mudar a Sunset Gardens. Dice que es maravilloso, cuidado las 24 horas, comunidad de pares, programas recreativos. ¿En serio? Intenté hablar con tono ligero. ¿Cuántos años tiene? 83, respondió Priscilla con una ligera vacilación. 7 años mayor que yo, dije con calma. Y supongo que tiene algunos problemas de salud. Bueno, artritis, algo de demencia. Qué interesante, dije con un sorbo de té. No tengo ninguna de las dos. Mi último examen físico demostró que estoy en muy buena forma para mi edad. Duncan tosió torpemente sin levantar la vista del plato. Mamá, nadie te está diciendo que tengas que ir a una residencia de ancianos ahora mismo. Solo pensamos en el futuro. ¿Mi futuro o tu futuro?, pregunté sin rodeos. Se hizo un silencio denso. Priscilla apretó los labios hasta formar una fina línea, y Duncan finalmente me miró con fastidio. Estamos preocupados por ti. Su voz sonó entrecortada, como si hubiera ensayado la frase. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Pero no estoy solo, objeté. Llevas 5 años viviendo aquí. Sí, pero dudó, no podemos cuidar de ti para siempre. Fue tan ridículo que casi me río. ¿De qué clase de atención estábamos hablando? ¿De cómo me sacaron lentamente de mis habitaciones? ¿De cómo nunca preguntaron por mi día? ¿De cómo olvidaron mi aniversario? Me cuido mucho, Duncan, dije con firmeza. Siempre lo he hecho. Tú también, por cierto. Lillian, intervino Priscilla con una dulce sonrisa, nadie está minimizando tus méritos, pero debes afrontar la verdad. Tu salud no está mejorando. Mi salud está perfectamente bien, respondí. Y mantener una casa tan grande requiere energía y dinero, continuó como si no hubiera dicho nada. El tejado necesita reparaciones, el jardín está descuidado, las facturas de la calefacción están subiendo. ¿Y de quién es la culpa? La miré fijamente a los ojos. ¿Quién arrancó mis flores? ¿Quién insistió en instalar una calefacción nueva cuando la vieja funcionaba bien? Priscilla se puso pálida de ira. Solo queríamos hacer la casa más moderna y cómoda para nosotros. Y añadí en voz baja, no para mí. Duncan saltó y dejó caer su silla de golpe. Basta, madre. Esto es insoportable. Intentamos ayudarte y te comportas como una niña caprichosa. Sus palabras dolieron más que una bofetada. Mi hijo, mi sangre, el hombre por el que lo sacrifiqué todo, allí de pie, gritándome, defendiendo a una mujer que quería echarme de mi propia casa. Estoy harto de que te metas con Priscilla, continuó cada vez más nervioso.
Ella hace todo lo posible para que te sientas bien, y tú solo criticas y te quejas. Me levanté de la mesa en silencio y fui a mi habitación. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo, repasando mentalmente todos los años que pasé criando a mi hijo. ¿En qué me había equivocado? ¿Cuándo se había convertido mi cariñoso hijo en este hombre egoísta, dispuesto a echar a su propia madre? Por la mañana al bajar a desayunar, solo encontré a Priscila en la cocina. Fingió estar muy ocupada preparando café, pero presentí que me estaba esperando. ¿Dónde está Duncan?, pregunté sirviéndome una taza de té. Se fue temprano a trabajar, dijo sin mirarme. Lillian, tenemos que hablar. Me senté a la mesa, preparándome interiormente para una conversación desagradable. Sé que te cuesta aceptar la idea de mudarte, empezó Priscila con ese tono que se usa con los niños enfermos, pero realmente es la mejor decisión para todos. ¿Para todos o para ti y Duncan?, pregunté sin rodeos. Perdió la compostura por un momento, sus ojos brillaron de ira, pero se recompuso rápidamente. Lillian, seamos sinceras. Tienes 76 años. No puedes vivir sola. Y Duncan y yo queremos empezar una vida propia. Sinir. Dudó un momento. Sin responsabilidades. Sin cargas, querrás decir. Bebí un sorbo de té intentando disimular lo mucho que me dolía oírlo. No dije eso, replicó Priscila, pero sus ojos mostraban sus verdaderos pensamientos. Pero lo pensé. Volví a poner la taza en el platillo. Priscila, seamos sinceras. Nunca me has ocultado que no te caigo bien. Pero esta casa es mía. La compré, pagué la hipoteca y la he mantenido durante todos estos años. Y ahora no puedes mantenerla, replicó ella. Tu pensión apenas cubre los gastos. Duncan me contó tus dificultades económicas. Casi me río en su cara. Duncan no tenía ni idea de mi situación financiera. Simplemente asumió que como trabajaba como comerciante, vivía con una pensión modesta. Mis finanzas son asunto mío, dije con calma, y soy perfectamente capaz de mantener mi casa. Pero no lo eres. Exclamó Priscila, perdiendo la paciencia. Mira el jardín, el techo con goteras, la plomería anticuada. El jardín estaba en perfecto estado hasta que decidiste modernizarlo, le recordé. En cuanto al techo y la plomería, sí, necesitan arreglos. Pero en lugar de ayudar con eso, me sugieres que me mude porque las reparaciones cuestan dinero que no tienes. Ella alzó la voz. Duncan no puede cargar con la casa y contigo. Respiré profundamente intentando mantener la calma. Déjame aclarar esto, Priscila. Esta casa me pertenece. No es de Duncan ni tuya, sino mía. Y soy yo quien decide qué hacer con ella. Su rostro se contorsionó por la ira. Vieja egoísta. Duncan es tu único hijo, tu heredero. Esta casa será suya algún día. Quizás, acepté. Pero ese algún día aún no ha llegado. Ese fue el final de nuestra conversación. Priscila salió corriendo de la cocina, dando un portazo. Me quedé sentado, mirando por la ventana el jardín que una vez fue mi orgullo. Ahora, parecía tan extraño como el resto de la casa. Esa misma noche, tuvo lugar una conversación crucial. Duncan había llegado del trabajo antes de lo habitual, y por su expresión sombría, supe que Priscila ya se lo había contado todo, según su interpretación, por supuesto. Mamá, necesitamos tener una conversación seria, dijo mientras entraba a la sala donde yo estaba leyendo un libro. Por supuesto, cariño. Dejé el libro y me recosté en la silla. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas en el regazo. Priscila se acurrucó junto a él como una cometa, poniéndole la mano en el hombro en señal de apoyo. Mamá, lo he estado pensando mucho y he decidido que necesitamos un cambio, empezó Duncan. No puedes vivir sola en una casa tan grande. No estoy sola, objeté.
¿Vives conmigo? Sí, pero es una solución temporal. Priscila y yo queremos nuestra propia familia, nuestro propio espacio. Y tú necesitas cuidados constantes. ¿Cuidado? Arqueé las cejas. ¿Desde cuándo necesito que me cuiden? Soy completamente autosuficiente y estoy cuerda. No te hagas la tonta, mamá, dijo Duncan irritado. Olvidas apagar el gas, confundes los días de la semana. A veces no recuerdas dónde pusiste las cosas. Lo miré desconcertado. Nunca me había pasado algo así. ¿De dónde le venían esos síntomas? No es cierto, Duncan, dije con firmeza. Nunca me he olvidado de cerrar el gas, y soy muy buena con el tiempo. ¿Lo ves? Exclamó Priscila. Ni siquiera lo recuerda. Son síntomas típicos de las primeras etapas de la demencia. Me volví hacia ella y sentí que la ira hervía en mi interior. Priscila, sé que estás ansiosa por deshacerte de mí, pero inventar síntomas que no existen está por debajo incluso de ti. Mamá. Duncan se puso de pie de un salto. ¿Cómo puedes decir eso? Priscila no hace más que cuidarte. No es así. Me levanté también, mirándolo fijamente a los ojos. Dime una sola vez en la que se haya preocupado por mí en lugar de por sus propios intereses. Duncan abrió la boca, pero no pudo decir nada. Miró con impotencia a su esposa, quien acudió de inmediato en su ayuda. Siempre cocino para todos, limpio la casa, lavo la ropa, enumeró con justificada indignación. Cocinas lo que a ti y a Duncan les gusta, ignorando mis preferencias, repliqué. Guardaste mis cosas en cajas en el garaje. Y si estás lavando mi ropa, después de que te pedí que no las tocaras, porque ya arruinaste dos de mis suéteres favoritos. Priscila se puso morada de ira y Duncan le agarró la cabeza. Basta ya. Gritó. No aguanto más estas peleas. Mamá, tienes que entender que Priscila y yo ya no podemos vivir así. Necesitamos nuestra propia casa, nuestro propio espacio. Nunca te impedí encontrar tu propia casa, dije con calma. Hace 5 años dijiste que te mudarías conmigo temporalmente para ahorrar para un lugar propio. ¿Qué pasó con ese plan? Duncan y Priscila intercambiaron miradas rápidas. Los precios de las propiedades han subido, murmuró Duncan. No podemos permitirnos nada que valga la pena. ¿Y esta casa te conviene?, dije. Sí, exclamó Priscila. Es perfecto para nosotros. Es el barrio ideal, lo suficientemente espacioso, y está completamente pagado. Exactamente, asentí. No quieres tu propia casa, quieres mi casa. Sin a mí. Hubo un silencio pesado. Duncan miró al suelo. Priscila apretó los puños. Esperé a ver qué decían, pues ya sabía la respuesta. Mamá, dijo Duncan por fin, sin mirarme a los ojos. Soy tu único hijo y tu heredero. De todas formas, esta casa será mía algún día, ¿por qué no ahora? Podrías mudarte a una buena residencia de ancianos. Podríamos visitarte. O podrías conseguir un apartamento más pequeño, intervino Priscila al ver mi cara al mencionar una residencia de ancianos. Algo más adecuado para una mujer mayor y solitaria. Los miré a ambos y no reconocí a mi hijo. ¿Dónde se había metido el niño que lloraba cuando estaba enferma? ¿Quién me trajo flores el día de la madre? ¿Quién juró que siempre me cuidaría como yo lo cuidé a él? Lo entiendo, dije en voz baja. ¿Quieres que me vaya de mi casa? Mamá, no seas tan dramática, refunfuñó Duncan. Ofrecemos una solución razonable al problema. Tú no necesitas una casa tan grande y nosotros la necesitamos para formar una familia. ¿Qué familia, Duncan? Lo miré con amargura. Una familia no son solo marido y mujer. También son padres. Abuelos.
¿O ya no me consideras parte de tu familia? Él apartó la mirada y ese gesto me dijo más que cualquier palabra. De acuerdo, me enderecé sintiendo una extraña calma. Me voy. ¿Lo harás? Priscila no pudo ocultar su alegre sorpresa. Sí, asentí. Pero con una condición, la casa sigue siendo mía. ¿Qué? Exclamaron al unísono. ¿Quieres que me vaya? Bien. Pero la casa no se vende ni se reescribe. Sigue siendo de mi propiedad hasta que muera. ¿Pero entonces qué sentido tiene? Preguntó Priscila confundida. No podemos invertir en reformar una casa que no nos pertenece. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Me encogí de hombros. Vive como estás o múdate y alquila algo más adecuado. Mamá, eso no es justo, dijo Duncan. Te hemos cuidado todos estos años. Me reí a carcajadas. ¿Cuidarme? ¿De qué hablas, Duncan? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo preguntaste por mi negocio, mis amigos, mis intereses? Me has dejado al margen de mi propia casa, ¿y ahora quieres echarme para siempre? ¿Y hablas de cuidarme? Duncan se puso pálido pero rápidamente se recompuso. Si lo dices así, no tenemos otra opción, dijo con frialdad. O me cedes la casa y te vas hoy. Él dejó de hablar. ¿O qué? Arqueé las cejas. ¿Echar a tu propia madre a la calle? No a la calle, intervino Priscila, a un asilo de ancianos donde deberías estar. La miré fijamente durante un buen rato y luego volví la mirada hacia mi hijo. ¿Esa es tu última palabra, Duncan? Él sostuvo mi mirada, pero en sus ojos pude ver la vergüenza cuidadosamente escondida detrás de una máscara de determinación. Sí, mamá. Es la mejor decisión para todos. De acuerdo, asentí. Dame una semana para empacar. Me voy. ¿Pero a dónde irás? Preguntó Duncan, preocupado por primera vez. Eso ya no te incumbe, respondí, dándome la vuelta para irme. Y sí, no voy a reescribir la casa. Puedes vivir aquí hasta que decida venderla. ¿Venderlo?, chilló Priscila. Pero no puedes. Puedo, me detuve en la puerta. Es mío y seguirá siendo mío. La semana siguiente transcurrió en un tenso silencio. Duncan y Priscila, obviamente, no creían que realmente me mudara, y esperaban a que cambiara de opinión. Pero empaqué mis cosas metódicamente, libros y fotos, y elegí lo que quería llevarme. Logré mucho esa semana. Me reuní con mi abogado y actualicé mi testamento. Consulté con un asesor financiero sobre nuevas inversiones. Analicé opciones de vivienda y elegí un elegante apartamento en una nueva promoción en el centro de Birmingham. Cuando llegó el día de la partida, paré un taxi y bajé las maletas a la puerta. Duncan y Priscila me vieron empacar con cara de confusión. Mamá, ¿en serio te vas a ir? Preguntó Duncan cuando el taxi esperaba fuera de la casa. Claro. Me puse el abrigo y revisé mi bolso. Dejaré las llaves en la mesa del pasillo. Pero, ¿y a dónde vas? Parecía genuinamente preocupado, como si apenas ahora se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. A mi nuevo lugar, respondí simplemente. Una residencia de ancianos, exclamó Priscila. Lo organizaste todo tan rápido. Le di una sonrisa muy dulce. No, cariño. El apartamento está en River Plaza. ¿River Plaza? Duncan me miró atónito. Pero es el complejo de apartamentos más caro de la ciudad. ¿Cómo puedes permitirte eso? Para hacer eso, terminé la frase por él. Muy sencillo, Duncan. Siempre he podido permitirme mucho más de lo que pensabas. ¿Qué quieres decir? Parecía confundido. Quiero decir que tu pobre madre no es tan pobre. Me abotoné el abrigo.
En 40 años de trabajo no solo he pagado la hipoteca de esta casa, sino que he amasado una buena fortuna, que por cierto, no pienso compartir con hijos desagradecidos. El rostro de Priscilla se estiró de asombro y Duncan palideció. ¿Pero cómo? Antes trabajabas como comerciante. Solo como comerciante en una tienda departamental. Y... me encogí de hombros. Sabía ahorrar dinero e invertir con inteligencia, lo cual, al parecer, es más de lo que puedo decir de ti. El taxi tocó la bocina, recordándome a mí mismo. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta. Mamá, espera. Duncan me estorba. Hablemos. Si tienes dinero, quizá podríamos hacer un trato, una casa, un futuro. Lo miré con tristeza. Incluso ahora no pensaba en mí, sino en su propio beneficio. Es demasiado tarde, Duncan. Tú ya tomaste tu decisión. Yo también. La factura de los servicios llegará el mes que viene. No olvides pagarla. Lo rodeé y salí a la calle donde me esperaba un taxi. El conductor me ayudó a cargar las maletas y me subí al asiento trasero sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el conductor. River Plaza, dije mirando al frente. Y de camino paremos en el banco, tengo una cita con mi asesor financiero. El apartamento en River Plaza superó mis expectativas. Una espaciosa sala de estar con ventanas panorámicas con vista al río, una cocina moderna con todos los electrodomésticos necesarios, un dormitorio con vestidor y un baño con aires de spa. Ascensor. Seguridad 24 horas. Servicio de conserjería. Todas las comodidades que jamás soñé en mi antigua casa. Los primeros días simplemente disfruté de la tranquilidad y la libertad. Nadie me hacía comentarios sobre ver la televisión demasiado alta. Nadie suspiraba molesto si dejaba mi taza en la mesa de la sala. Nadie reorganizaba mis cosas, tiraba comida del refrigerador ni ocupaba el baño durante una hora. Este era mi territorio. Mis reglas. Mi vida. Llenar, mi amiga de toda la vida, llegó a amar mi nuevo lugar. Lily, esto es increíble, exclamó mientras miraba la sala. No puedo creer que hayas podido permitirte tanto lujo todo este tiempo, y que hayas estado viviendo en esa vieja casa con esos, dudó, buscando la palabra adecuada. A cada cosa hay que llamarla por su nombre, sonreí, sirviéndote en las tazas de porcelana que había conseguido en casa. Con esos ególatras desagradecidos. Exactamente. Llenar rió aliviada. Sabes, siempre te he dicho que deberías pensar en ti misma. Le has dedicado tantos años a Duncan y él. No hablemos de él, la interrumpí con suavidad, para no arruinar el ambiente. Háblame de tus nietos. Pasamos una tarde maravillosa hablando de todo y haciendo planes para el futuro. Llenar me animó a llevarla a un crucero por el Mediterráneo, un sueño que habíamos acariciado desde que trabajábamos en los grandes almacenes. ¿Por qué no?, asentí. Ahora que estaba libre de obligaciones, podía permitirme vivir para mí. Y deberíamos empezar con algo especial, sugirió Llenar. Algo que siempre hayas querido hacer, pero que siempre has pospuesto. Me preguntaba. ¿Qué quería realmente? Viajar, sí, por supuesto. Nuevas experiencias, sin duda. Pero había algo más con lo que soñé toda mi vida, pero que creía una quimera. Sabes, dije lentamente, siempre he querido un bonito coche deportivo. Llenar me miró sorprendida y luego se rió. Lily Trent, nunca dejas de sorprenderme. ¿Un deportivo a los 76? ¿Por qué no?, reí también. La edad es solo un número. Tengo una vista excelente, pulso firme y un carnet de conducir válido. Y siempre he soñado con algo más emocionante que mi viejo Vauxhall. ¿De qué se trata? Llenar me guiñó un ojo. Si no es ahora, ¿cuándo?
Esta conversación no se me quitaba de la cabeza. A la mañana siguiente llamé a mi asesor financiero, Thomas Clayton, con quien había trabajado durante 15 años. Señor Clayton, buenos días. Necesito su consejo, dije tras un intercambio de palabras amables. Estoy pensando en comprarme un coche. Un deportivo. Hubo una pausa. Luego preguntó con cautela, señora Trent, ¿está segura? Estos coches suelen ser muy caros de mantener. Lo sé, respondí con calma. Y me lo puedo permitir. La pregunta es, ¿qué modelo me recomiendas? El señor Clayton, recuperándose rápidamente, empezó a enumerar las opciones, ventajas y desventajas de las diferentes marcas. Escuché atentamente, pero la imagen del coche ideal ya estaba formada en mi cabeza. ¿Y el Porsche?, pregunté cuando hizo una pausa. ¿Porsche? Parecía sorprendido. Bueno, son coches estupendos, prestigiosos, fiables y con buen valor residual. Pero son bastante deportivos, con suspensión rígida y baja estatura. Exactamente lo que quiero, confirmé. Quiero algo especial. Algo que simbolice mi nueva vida. El señor Clayton guardó silencio un momento y luego dijo con un tono respetuoso, en ese caso, puedo organizar una visita a un concesionario Porsche. Conozco a un gerente que le hará una presentación personalizada. Sería maravilloso, le di las gracias. ¿Cuándo será posible? ¿Qué tal mañana? Sobre las 3 de la tarde asentí, sintiendo una agradable emoción crecer en mi interior. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo exclusivamente para mí, algo que no encajaba con la imagen de mujer mayor y modesta que los demás veían en mí. Por la noche revisé mi armario. Quería lucir apropiada para mi visita al concesionario. Elegí un elegante traje pantalón color marfil, una blusa de seda y zapatos de tacón bajo cómodos pero con estilo. Completé el look con un collar de perlas, que compré para mi 60º cumpleaños, y unos modestos pero caros pendientes de diamantes, un regalo de mi madre. Por la mañana, me desperté con una ilusión que no había sentido en años. Después del desayuno, llamé a Eleanor para contarle mis planes. ¿Estás segura de que ya te decidiste?, preguntó con admiración. Lily, eres la pensionista más desesperada que conozco. Todavía no he decidido nada, me reí. Solo voy a ver qué me ofrecen. Quizás no sea para mí. Pero ya estás emocionada, dijo Eleanor. Lo noto en tu voz. Es como si tuvieras 20 años menos. Tenía razón. Me sentía más joven y con más energía, como si me hubiera quitado de encima el peso que me había estado oprimiendo todos estos años, el peso de las obligaciones, las expectativas, los compromisos. A las 2 de la tarde pedí un taxi y fui a la sala de exhibición de Porsche. Estaba ubicada en un barrio exclusivo de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y metal. Dentro me recibió el gerente, un joven llamado Trevor, a quien el señor Clayton había alertado. Señora Trent, bienvenida, me saludó con una sonrisa profesional. El señor Clayton me dice que está interesada en nuestros autos. Permítame mostrarle nuestros modelos. Trevor fue amable y atento, pero noté una sombra de duda en sus ojos. Probablemente no solía atender a mujeres mayores interesadas en autos deportivos. Sin embargo, rápidamente se recompuso y comenzó una presentación profesional. Tenemos varios modelos que podrían interesarle. El Cayenne es nuestro SUV muy cómodo y prestigioso. El Macan es un crossover compacto, una opción más asequible. ¿Y los modelos deportivos? Lo interrumpí. ¿El 911, por ejemplo? Trevor parpadeó sorprendido, pero enseguida se concentró. Por supuesto, señora Trent. El 911 es nuestro modelo legendario, un magnífico deportivo con una rica historia. Permítame enseñárselo. Me condujo al centro de la sala de exposición, donde se alzaba un elegante coche plateado con líneas depredadoras.
Caminé lentamente alrededor del coche admirando sus formas perfectas. No era solo un coche, era una obra de arte. ¿Puedo? Señalé la puerta. Claro. Trevor abrió la puerta apresuradamente y me senté con cuidado en el asiento del conductor tapizado de cuero. El interior olía a cuero nuevo y a lujo. El volante encajaba perfectamente en mis manos. El panel de instrumentos con su multitud de diales y botones tenía un aspecto impresionante. Me sentí como un astronauta en la cabina de una nave espacial. ¿Qué te parece?, preguntó Trevor, inclinándose hacia la puerta. Precioso, respondí con sinceridad. Pero me gustaría ver otros colores. ¿Tienes algo más brillante? Trevor pareció complacido con mi entusiasmo. Claro, tenemos una amplia gama. ¿Podríamos consultar el catálogo o...? Miró a su alrededor. Solo tenemos el 911 en rojo Guard Red. Un tono muy llamativo. Me acompañó hasta otro coche que estaba a cierta distancia, y me dejó sin aliento. El deportivo rojo brillante brillaba bajo los focos como una joya. Fue amor a primera vista. Esto es lo que estaba buscando, dije sin ocultar mi admiración. Trevor se alegró presintiendo una posible venta. Excelente elección, señora Trent. Acaba de llegar este modelo, 911 Carrera S 3.8L, 443 caballos de fuerza, aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. Asentí aunque los detalles técnicos no me dijeron mucho. Estaba interesado en otras cosas. ¿Puedo elegir el color del interior? Por supuesto. Trevor empezó a mostrar con entusiasmo muestras de cuero y tapicería. Tenemos negro, gris, marrón, beige. ¿Y rojo?, pregunté acariciando el volante de la joya. ¿Para que combine con el color de la carrocería? Trevor dudó un momento. Es una combinación inusual, señora Trent. Normalmente con una carrocería roja, se elige un interior negro o beige para contrastar. Quiero rojo, dije con firmeza. Si es posible. Claro, está disponible a través del programa de personalización Porsche Exclusive, respondió Trevor rápidamente hojeando el catálogo. Mira, échale un vistazo, cuero burdeos, costuras rojas. Es muy llamativo, aunque un poco extravagante. Perfecto, sonreí. ¿Y cuánto costaría un coche como este con un acabado personalizado? Trevor dijo una suma que marearía a cualquiera. Yo solo asentí. Bien. ¿Y cuándo podré recibirlo? La expresión en el rostro de Trevor era impagable. Obviamente no esperaba que la anciana aceptara tan fácilmente comprar uno de los autos más caros del concesionario. Con el acabado personalizado, en unos 3 meses, murmuró. Pero primero, tenemos que hacer un pedido y un depósito. Claro. Abrí mi bolso y saqué mi chequera. ¿Qué cantidad de prepago prefiere? Trevor estaba completamente confundido. Normalmente es el 25% del costo del auto. Pero quizás te gustaría hablar sobre las condiciones de financiamiento. Tenemos programas de crédito favorables. No será necesario. Empecé a escribir el cheque. Prefiero pagar el precio completo de una vez. Es más fácil para todos. En ese momento se abrió la puerta del concesionario y entró una pareja, charlando animadamente. Ni siquiera me giré absorto en el pago. Pero oí una voz familiar. Te lo aseguro, es una gran inversión. Un coche como este no solo es prestigioso, sino que no pierde valor. Me quedé paralizado. Era una voz que reconocería entre mil. Duncan. Mi hijo estuvo aquí. El mismo concesionario, a la misma hora. Qué irónico. Señora Trent, gritó Trevor preocupado. ¿Está todo bien? Sí, un segundo. Me giré lentamente y los vi.
Duncan y Priscilla estaban en la entrada, hablando con otro gerente. Aún no me habían visto. Priscilla llevaba un traje caro que sabía que había comprado con descuento en unas rebajas y que ahora hacía pasar por un traje de diseñador. Duncan llevaba su traje de negocios habitual, el que usaba para las reuniones importantes. Decidí no esconderme. Después de todo, fueron ellos quienes me echaron de casa. Fueron ellos quienes pensaron que era una vieja inútil que no podía cuidar de sí misma. Era hora de demostrarles lo equivocados que estaban. Trevor, dije lo suficientemente alto como para llamar su atención, me llevo este coche. Y si puedo, me gustaría recoger esta joya hoy mismo. Estoy dispuesto a pagar más por la urgencia. Mi voz resonó en la silenciosa sala del concesionario de automóviles. Duncan giró la cabeza bruscamente y nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Se quedó boquiabierto. Priscilla, al notar su reacción, se giró también y se quedó paralizada al verme. «Mamá». Duncan dio un paso adelante inseguro. «¿Qué haces aquí?» «Supongo que lo mismo que tú», respondí con calma. «Escogiendo un coche». «¿Un coche?», preguntó mirando primero al Porsche rojo y luego al mío. ¿Vas a comprarlo? No voy a comprarlo, sonreí y le entregué el cheque a un Trevor atónito. Aquí está el enganche. Te transferiré el resto en cuanto tengas la documentación lista. Priscilla se acercó con el rostro contorsionado por una mezcla de desconfianza y enojo. Lillian, ¿estás loca?, susurró. Es un Porsche. Vale una fortuna. Sé cuánto cuesta, cariño, dije con voz monótona. Y puedo permitírmelo. ¿Pero cómo? Duncan parecía completamente confundido. ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero? Te lo dije, no soy tan pobre como crees. Me encogí de hombros. 40 años de trabajo, inversiones razonables. Es increíble cuánto se puede ahorrar si no se gasta todo en ropa de diseñador y aparatos sofisticados. La última frase fue un estilete para Priscilla, que siempre estaba alardeando de sus compras, aunque sus tarjetas de crédito, sospechaba yo, estaban cargadas de deudas. «Pero trabajabas como comerciante», exclamó Duncan, todavía incrédulo. «Solo un comerciante de grandes almacenes». «Sí, ¿y qué?». Arqueé una ceja. Carl Benz empezó como mecánico y fabricó Mercedes. John Rockefeller era contador antes de convertirse en magnate petrolero. La profesión no determina el éxito financiero, Duncan. Las decisiones inteligentes y la disciplina sí. Trevor, que se había recuperado a tiempo, intervino en la conversación. Señora Trent, su cuenta está en regla. En cuanto a esta pieza de exhibición, lamentablemente, ya está reservada para otro cliente. Oh, eso es una pena. No pude ocultar mi decepción. Sin embargo, Trevor continuó, tenemos otro Carrera S en stock. También es rojo pero con interior negro. Si te parece bien, podemos tenerlo listo para ti mañana. Sería genial, dije alegremente. El interior negro también está bien. Y de todas formas, haremos un pedido personalizado para el futuro. Espera, intervino Duncan, claramente intentando ordenar sus pensamientos. Mamá, no puedes comprarte un Porsche sin más. Es ridículo. Tienes 76 años. Así que lo miré desafiante. A mi edad, el coronel Sanders apenas estaba empezando su imperio de comida rápida. Miguel Ángel trabajaba en los frescos de la Capilla Sistina. La edad es solo un número, Duncan. Pero es peligroso, objetó. Un coche tan potente a tu edad. Tengo una vista excelente, manos firmes y una licencia de conducir válida, lo interrumpí. Y a diferencia de algunos jóvenes, no voy a exceder los límites de velocidad ni a infringir las normas.
Priscilla, finalmente saliendo de su estupor, tiró de la manga de Duncan. Cariño, vámonos. Esto es una locura. Está loca. No, Priscilla. Simplemente estoy siendo yo misma por primera vez en mucho tiempo, respondí con calma. Y hago lo que quiero, no lo que otros consideran apropiado para una mujer de mi edad. Trevor, sintiendo la tensión, tosió delicadamente. Señora Trent, si no le importa, podríamos ir a mi oficina a hacer el papeleo. Por supuesto, asentí y me volví hacia mi hijo y mi nuera. Me alegró verlos. No los entretendré más. Mamá, espera. Duncan me agarró la mano. No podemos irnos así. Tenemos que hablar de la casa, del dinero, del futuro. Solté mi mano suavemente pero con firmeza. Creí que ya lo habíamos hablado todo, Duncan. Me dejaste claro que soy una carga para ti. Bueno, ahora estoy libre de obligaciones contigo, y tú estás libre de obligaciones conmigo. ¿No era eso lo que querías? No me refiero a, balbució, mirando a Priscilla. Solo queríamos lo mejor para ti. Y quiero lo mejor para mí, sonreí. Un Porsche color cereza con interior de cuero. ¿No es precioso? Me volví hacia Trevor, que esperaba pacientemente al margen. Estoy listo para firmar todos los documentos necesarios. Y por favor, tenga a mano. El coche estará listo mañana por la mañana, digamos a las 10. Por supuesto, señora Trent, asintió Trevor con un nuevo respeto en sus ojos. Todo estará listo. Lo seguí, sintiendo las miradas atónitas de Duncan y Priscilla. Sus rostros, congelados en expresiones de asombro e incredulidad, fueron mi mejor recompensa por años de humillación y abandono. A la mañana siguiente volví al concesionario, donde me esperaba mi nuevo coche, un Porsche rojo brillante con detalles cromados, que relucía bajo el sol matutino. Trevor me dio una explicación detallada, me explicó todas las funciones y características del coche y con gran ceremonia, me entregó las llaves. Señora Trent, felicitaciones por su compra. Me estrechó la mano. Estoy seguro de que disfrutarás conduciéndolo. Seguro que lo haré, dije sin ocultar mi emoción. Me senté con cuidado al volante, ajusté el asiento y los espejos, y me abroché el cinturón. Metí la llave en el contacto y el potente motor emitió un rugido sordo. Era un sonido hermoso, el sonido de la libertad y de nuevas posibilidades. Saliendo lentamente de la sala de exposición, me tomó un tiempo acostumbrarme a los controles. El coche era sensible, responsivo como un ser vivo. Poco a poco me fui acostumbrando y me dirigí a mi nuevo apartamento, sintiendo las miradas de sorpresa de los transeúntes. No todos los días se ve a una mujer mayor conduciendo un Porsche rojo brillante por las calles de Birmingham. Cuando aparqué en el River Plaza, el conserje no pudo ocultar su asombro. Señora Trent, ¿este es su coche? Sí, George, sonreí entregándole las llaves. ¿Te importaría ponerlo en mi lugar de estacionamiento? Sería un placer, señora. Aceptó las llaves con asombro. Precioso coche. Gracias, asentí y me dirigí al ascensor, sintiéndome ligero en el cuerpo. Una vez en el apartamento me acerqué a la ventana y miré hacia abajo, donde George estacionaba cuidadosamente mi auto nuevo. El Porsche rojo destacaba entre los demás autos como una flor exótica entre plantas comunes. Era brillante, atrevido, inusual, exactamente lo que finalmente me había permitido ser. En ese momento me di cuenta de que era más que un simple coche. Era un símbolo de mi liberación de las ataduras de las convenciones, del peso de las expectativas ajenas, del rol de anciana modesta y discreta que me habían impuesto durante tanto tiempo. Fue mi propia elección, mi propia decisión, mi manera de decirle al mundo: estoy aquí. Vivo y voy a hacer lo que quiero hacer. Mi teléfono sonó mientras preparaba mi café de la mañana. Miré la pantalla y vi un número familiar, Duncan. Hace una semana, habría corrido al teléfono,
feliz de que mi hijo se acordara de mí. Pero ahora, después de todo lo sucedido, solo sentía una ligera irritación. Dejé reposar el café en la prensa francesa antes de levantar el teléfono. Buenos días, Duncan, dije con voz firme. Mamá, por fin. Es la tercera vez que llamo, dijo con impaciencia. He estado ocupado, respondí mientras servía café en una taza. ¿Cómo puedes estar ocupado a las 8 de la mañana?, resopló. Pero luego se dio cuenta. Lo siento, no quise decir eso. ¿Cómo estás? Bien. Salí al balcón con mi taza y me instalé en una silla de mimbre con vista al río. ¿A qué debo la llamada? Hubo una pausa y pude oírlo literalmente eligiendo sus palabras. Mamá, quería disculparme por todo. Priscila y yo hablamos de muchas cosas y nos dimos cuenta de que nos equivocamos. No deberías vivir sola. Estamos preocupadas por ti. Bebí un sorbo de mi café, saboreando su sabor amargo y la vista de la niebla de la mañana sobre el agua. River Plaza tiene seguridad las 24 horas y servicio de conserjería, dije. Es más seguro que nuestro antiguo barrio. Pero estás solo ahí dentro, sonó molesto. Sin familia, sin. No hay gente que piense que soy una carga, terminé la frase por él. Sí, Duncan. Y, ¿sabes?, es maravilloso. Otra pausa. Lo oí respirar profundamente. Mamá, no nos peleemos. Te llamo para invitarte a almorzar este domingo. Nada especial, solo una cena familiar. Priscila está cocinando tu plato favorito, roast beef. Casi me río. En nuestros 5 años juntos, Priscila nunca me había preguntado qué me gustaba comer, y mucho menos me había cocinado. Es muy amable de su parte, dije con neutralidad. Pero estoy ocupado este domingo. ¿Ocupado? ¿Ocupado con qué? Sonaba genuinamente sorprendido, como si no pudiera imaginar que yo pudiera tener vida propia. Tengo planes con Eleanor. Vamos al lago Bala, respondí. Era cierto, estábamos planeando un pequeño viaje en coche hasta el lago. ¿En qué? En mi Porsche, por supuesto. Casi podía sentirlo físicamente al otro lado de la línea. Mamá, no hables en serio. No puedes conducir ese coche. Es demasiado potente y peligroso para... ¿Para quién, Duncan? ¿Para una anciana como yo? Intenté mantener la voz tranquila, pero estaba hirviendo por dentro. Soy perfectamente capaz de conducir y lo disfruto muchísimo. Pero esto es irresponsable. ¿Y si hay un accidente? ¿Y si... Entonces mi abogado se pondrá en contacto con usted, lo interrumpí. Todos los documentos necesarios están en orden. ¿Papelería? ¿Qué papelería?, le tembló la voz. Testamentos. Poderes notariales. Órdenes de incapacidad, dije con tono despreocupado, como si estuviera hablando de una lista de la compra. Todo es legalmente perfecto. Mamá, me estás asustando, dijo después de una larga pausa. ¿Qué pasa? Esto no es propio de ti. Al contrario, Duncan. Por primera vez en años, actúo como mi verdadero yo, en lugar de como la convenientemente conveniente madre de Lillian. Mira, nos vemos y hablamos. No por teléfono. ¿Puedo ir a tu casa hoy después del trabajo? Lo pensé. Una parte de mí quería decir que no, pero otra se dio cuenta de que esta conversación era inevitable. Quizás sería mejor tenerla en mi terreno, donde me sentía segura. Está bien, asentí. Estaré allí a las 6. Ya sabes la dirección. Gracias, mamá. Pude oír el alivio en su voz. Te veré esta noche. Colgué el teléfono y me quedé mirando el río un rato. ¿Qué quería realmente Duncan?
¿Se sentía culpable de repente o simplemente se dio cuenta de que había perdido una posible ganancia y ahora intentaba arreglar las cosas? El día pasó volando. Fui de compras, miré en una librería y almorcé con Eleanor en un acogedor café cercano. Cuando le conté sobre la inminente visita de Duncan, ella frunció el ceño. Ten cuidado, Liz. Algo me dice que no decidió simplemente compensar por nada. Lo sé, suspiré. Pero tarde o temprano tendremos que hablar. Mejor hacerlo ahora, en mis términos. A las 6 me había puesto un vestido sencillo pero elegante y tenía té y galletas listas. No es que fuera a tener una reunión acogedora, pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar. A las 6 en punto sonó el intercomunicador. El conserje dijo que tenía visitas. ¿Visitas?, pregunté de nuevo. Solo estaba esperando a mi hijo. Hay un hombre y una mujer aquí, señora. El señor y la señora Trent. Así que Duncan trajo a Priscilla con él, sin previo aviso. Típico. Por favor, déjenlos pasar, dije reprimiendo un suspiro. Unos minutos después, sonó el timbre. Abrí y vi a Duncan y Priscilla, ambos vestidos demasiado formales para una visita informal, como si fueran a una reunión de negocios. Mamá. Duncan dio un paso adelante y me abrazó torpemente. Es tan bueno verte. Hola, Duncan, me aparté y asentí hacia su esposa. Priscilla, no sabía que vendrías tan bien. Espero que no te importe, sonrió con su sonrisa falsa. He estado muy preocupada por ti. Por supuesto, di un paso atrás y los dejé entrar. Entra. Entraron en la sala de estar y noté que sus miradas se deslizaban ávidas por el interior, evaluando los muebles, los electrodomésticos, la vista desde la ventana. Priscilla no pudo contener un suspiro de admiración cuando vio las ventanas panorámicas con vista al río. Vaya, esto es impresionante, murmuró. Gracias, señalé el sofá. Toma asiento. ¿Té? ¿Café? Un té, por favor, respondió Duncan tomando asiento. Priscilla asintió en silencio y continuó mirando a su alrededor. Serví el té en tazas, puse algunas galletas en la mesa y me senté en la silla frente a ellos. Entonces miré a mi hijo. ¿De qué querías hablar? He sido tan práctico, y ahora soy poco práctico. Me reí entre dientes porque gasto mi dinero en mí en lugar de ahorrarlo para ti. Priscilla retrocedió como si la hubiera abofeteado. Duncan palideció. Mamá, nunca contamos con tu dinero, dijo, pero no había confianza en su voz. ¿En serio? Arqueé una ceja. Entonces, ¿por qué insististe tanto en que te cediera la casa antes de irme? Ese es por tu propia seguridad, murmuró. Para que sea legal. Interesante. Me recosté en la silla. ¿Y ahora vienes a convencerme de volver porque te preocupa mi seguridad? ¿O porque te has dado cuenta de que has perdido la oportunidad de una buena herencia? ¿Cómo puedes decir eso? Exclamó Priscilla, pero su indignación parecía falsa. Somos tu familia. Familia, repetí pensativo. Sabes, Priscilla, la familia no son solo lazos de sangre. Son personas que se cuidan, que se respetan, que se apoyan en momentos de necesidad. Miré a Duncan. Cuando te ayudé con tu primera matrícula universitaria, eso era familia. Cuando me senté a tu lado cuando tuviste escarlatina, eso era familia. Cuando rechacé un ascenso para no tener que mudarme a otra ciudad, porque no querías cambiar de universidad, eso era familia. Su mirada cayó hasta sus rodillas. Continué, y cuando arrancaste mis flores sin pedir permiso, cuando reorganizaste los muebles de mi sala alegando que los míos eran demasiado anticuados, cuando olvidaste mi 75º cumpleaños porque tenías planes importantes, eso no es familia. Eso no es respeto. Eso no es cariño. Mamá, hemos cometido errores, dijo Duncan en voz baja. Lo reconocemos.
¿Pero no puedes darnos una segunda oportunidad? Lo miré un buen rato. Mi hijo, mi único hijo. Una vez lo amé más que a mi vida, y todavía lo amo, pase lo que pase. Pero ahora era un amor diferente, un amor sin la adoración ciega, sin la disposición a sacrificarme por su bienestar. Duncan, dije en voz baja, te he dado más de una oportunidad. He soportado 5 años, 5 años de humillación, abandono y manipulación. Y durante todo ese tiempo, no me viste como un ser humano, solo como una madre anciana que interfiere con tu felicidad. Eso no es verdad, exclamó, pero sus ojos evitaron mi mirada. Lo es, y lo sabes. Suspiré. No te guardo rencor. De verdad que no. Pero ya no quiero estar en una relación como esta. ¿Quieres decir que simplemente nos estás eliminando de tu vida?, preguntó Priscila con incredulidad. Tu propio hijo. No voy a sacar a Duncan de mi vida, respondí con calma. Simplemente me niego a ser una pelota que pateas de un lado a otro según tus necesidades. Hoy no me necesitas. Mañana sacas a relucir los valores familiares. Pasado mañana, decides que vuelvo a estorbar. No habrá pasado mañana. Duncan se puso de pie de un salto. Mamá, tienes que creernos, lo hemos descubierto todo. ¿Cuándo?, pregunté sin rodeos. ¿Antes o después de que me vieras comprando el Porsche? Se quedó paralizado con la boca abierta, incapaz de encontrar una respuesta. Priscila se mordió el labio con nerviosismo, evitando mi mirada. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Verás, sonreí con tristeza, sé que no estás aquí por un amor repentino. Estás aquí por el dinero, por la herencia que crees que se te está escapando de las manos. Mamá, no es, empezó a decir Duncan, pero levanté la mano para detenerlo. Duncan, por favor, no hagas que esto sea más humillante para todos. Sé que eres mi hijo y que tienes derecho a una parte de la herencia, y la recibirás, no te preocupes. Pero el resto, la casa, los ahorros, las inversiones, es todo mío y lo dispondré como mejor me parezca. Priscila palideció. ¿Qué quieres decir con parte de la herencia?, preguntó con voz temblorosa. ¿No debería quedar todo en manos de Duncan como único heredero? La miré con cierta sorpresa. ¿De verdad era tan directa? Duncan tiene garantizada una parte, dije con calma. Puedo disponer del resto como mejor me parezca. Y pienso donar la mayor parte a la caridad. ¿Caridad?, chilló Priscila. ¿Vas a donar nuestro dinero a la caridad? No nuestro dinero, pero mío, la corregí. El dinero que he ganado y aumentado. Y sí, prefiero ayudar a quienes de verdad lo necesitan que a quienes solo me ven como un monedero. Duncan se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Mamá, por favor, murmuró, no hablemos de la herencia. Es asqueroso. Estoy de acuerdo, asentí. Así que cerremos el tema. Estoy vivo, sano, y planeo vivir muchos años más disfrutando de la vida. Y lo que pase después de mi muerte, mi testamento se encargará de ello. Priscila saltó con el rostro contorsionado por la ira. Vieja egoísta. Gritó. Todo este tiempo has tenido dinero, y nos has obligado a vivir en esta vieja casa, ahorrando para todo, ahorrando para tu propio lugar. Prissy, cállate. Gritó Duncan, pero ya era demasiado tarde. Miré con calma a la mujer furiosa que finalmente había mostrado su verdadero rostro. Nadie te obligó a vivir conmigo, Priscila, dije en voz baja. Fue tu decisión. Y nunca oculté que tenía ahorros. Es solo que nadie se molestó en preguntar. Deberías habernos ayudado. No paraba. Podrías habernos comprado una casa, ayudarnos con la hipoteca. En cambio ahorraste como el tío Gilito, y ahora te lo gastas en deportivos ridículos y apartamentos de lujo. Priscila, basta.
Duncan la agarró del brazo, pero ella se apartó. No, no basta. Tiene que saber lo que pensamos. Todos estos años te has hecho pasar por una viuda pobre y has estado. Nunca fingí ser pobre, la interrumpí. Simplemente no hice alarde de mi riqueza. Y por cierto, te he ayudado más de lo que crees. ¿Con qué? Priscila resopló con desprecio. ¿Quién crees que pagó los impuestos de la casa? ¿El seguro? ¿La reparación del techo hace 3 años? Arqueé una ceja. ¿Crees que todo se pagó con mi pensión? Duncan se quedó congelado, parpadeando sorprendido. ¿Pagaste por todo esto? Murmuró. ¿Pero por qué no dijiste nada? Porque no quería que te sintieras obligado, respondí simplemente. Quería que vivieras conmigo porque quieres estar conmigo, no por obligación ni por dinero. Priscila se dejó caer en el sofá y su ira fue reemplazada por confusión. No lo entiendo, murmuró. Si tenías dinero, ¿por qué vivías tan modestamente? Porque no necesitaba lujos para ser feliz, dije encogiéndome de hombros. Necesitaba un hogar cómodo, un jardín, la oportunidad de viajar de vez en cuando. Y creía que necesitaba una familia. Pero resultó que lo que teníamos no era una familia, era un matrimonio concertado. Duncan me miró con ojos llenos de dolor y vergüenza. Mamá, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, sonreí suavemente. Solo acepta mi decisión. He elegido vivir para mí, disfrutar de lo que tengo mientras pueda. Pero podríamos, dudó buscando las palabras. Podríamos empezar de nuevo. Como una familia. Una familia de verdad. Negué con la cabeza. Duncan, algunos puentes no se pueden reconstruir. Se ha dicho y hecho demasiado. No te guardo rencor, de verdad que no. Pero no voy a volver a mi antigua vida. ¿Y ahora qué? Preguntó Priscila con voz ronca. ¿No sacaste de tu vida sin más? No, la miré con calma. Duncan es mi hijo y seguirá siendo mi hijo, pase lo que pase. Podemos vernos, podemos hablar, pero como iguales. Como adultos que respetan los límites del otro. Sin manipulación, sin segundas intenciones. ¿Y la casa? Preguntó Duncan en voz baja. ¿Qué pasará con nuestra casa? Puedes vivir ahí hasta que encuentres algo más adecuado, respondí. No voy a dejarte en la calle como hiciste conmigo. Pero la casa seguirá siendo mía y planeo venderla con el tiempo. ¿Venderlo? Se estremeció Priscila. ¿Pero dónde viviremos? Eso no me incumbe, dije encogiéndome de hombros. Ustedes son adultos con buenos sueldos. Ya encontrarán algo que puedan permitirse. Duncan se levantó lentamente con los hombros hundidos. Lo entiendo, dijo en voz baja. Tienes razón. No merecemos tu perdón. No se trata de perdón, Duncan. Me levanté también. Se trata de respeto propio. He dejado que otros decidan mi vida demasiado tiempo. Era hora de que yo mismo tomara las riendas. Estábamos uno frente al otro, madre e hijo, tan parecidos por fuera y tan diferentes por dentro. Vi en sus ojos una mezcla de emociones, vergüenza, arrepentimiento, confusión. Pero no vi ningún remordimiento real, solo la comprensión de las ganancias perdidas. Tras la visita de Duncan y Priscila, sentí un verdadero alivio por primera vez. Fue como si la pesada piedra que llevaba años oprimiendo mi pecho por fin se hubiera ido. Bebí una taza de té relajante mirando las luces nocturnas de Birmingham reflejadas en las oscuras aguas del río Severn. Mi nuevo hogar. Mis nuevas reglas. Mi nueva vida. A la mañana siguiente me desperté sintiendo que todos los caminos estaban abiertos. Por primera vez en años no tenía que conformarme con las expectativas de nadie, con la idea que otros tenían de lo que debería ser una mujer mayor decente. Podría ser yo misma.
Lillian Trent, 76 años, libre y adinerada. Lo primero que hice fue amueblar el apartamento. Era espacioso y moderno, pero tan impersonal como una habitación de hotel. Quería hacerlo realmente mío, llenarlo de calidez e individualidad. Empecé con algo pequeño. Pedí cortinas nuevas de un intenso color esmeralda, que animaban la sala y ofrecían una hermosa sombra a la vista del río. Luego compré unos cojines suaves con estampados coloridos y una alfombra mullida para añadir un toque acogedor. Pero la adquisición principal fue una librería nueva, no la moderna estantería minimalista que venía con el apartamento, sino una auténtica librería de roble con detalles tallados y puertas de cristal. La encontré en una tienda de antigüedades cercana, y me enamoré a primera vista. Excelente elección, señora Trent, dijo Harrison, el dueño de la tienda, un señor canoso de mi misma edad. Victorianos hechos a mano, ya no los hacen así. Es precioso. Pasé la mano por la superficie lisa. ¿Cuánto cuesta el envío? Es gratis para ti, dijo Harrison con una sonrisa. Mi hijo te ayudará con el transporte. Lo entregaremos mañana, si te parece bien. Al día siguiente la estantería ocupó su lugar de honor junto a la ventana de la sala. Coloqué en los estantes mis libros favoritos, que había traído de la vieja casa, y añadí algunos nuevos que había comprado recientemente. El armario pareció transformar toda la habitación, dándole carácter y profundidad. Harrison vino personalmente a supervisar la instalación y comenzamos a conversar mientras tomábamos una taza de té. Tiene un gusto excelente, señora Trent, dijo, mirando mi sala. Hoy en día, la mayoría de la gente prefiere estos muebles modernos, ¿cómo se llaman? Minimalistas. Paredes blancas, mesas de cristal, sin personalidad. Soy demasiado mayor para el minimalismo, sonreí. A mi edad, uno quiere rodearse de cosas con carácter e historia. Hablamos durante casi 2 horas. Resultó que teníamos mucho en común, la pasión por la literatura clásica, el jazz y las antigüedades. Harrison llevaba 10 años viudo. Sus hijos hacía tiempo que vivían sus propias vidas, y la tienda de antigüedades no era tanto un negocio como una afición para él. Deberías visitar nuestro club de lectura algún día, sugirió antes de irse. Nos reunimos todos los miércoles en un pequeño café cerca de la tienda, nada formal, solo unos cuantos amantes de la literatura comentando lo que han leído con una taza de té. Acepté sintiendo una agradable emoción, nuevos conocidos, nuevas oportunidades, todas las cosas que había estado posponiendo mientras vivía bajo el mismo techo que Duncan y Priscilla. La semana siguiente asistí al club de lectura y conocí a gente increíble. Además de Harrison estaban Beatrice, una exprofesora de literatura, mordaz e increíblemente erudita, Marcus, un profesor de historia jubilado con un gran sentido del humor, Dorothy, una viuda tranquila que escribía libros infantiles, y Frederick, un exmédico aficionado a las novelas policíacas. Todos eran más o menos de mi edad, con una vasta experiencia vital e historias interesantes. Lillian, ¿qué tipo de libros prefieres? Preguntó Beatrice cuando terminaron las primeras formalidades. Me gustan los clásicos, respondí, Austen, Dickens, las hermanas Bronte, pero últimamente he descubierto autores modernos. O deberías leer a Kazu Ishiguro, dijo Marcus. Los restos del día, es una obra maestra. Y así comenzó mi introducción a un nuevo círculo de amigos, personas que me valoraban por mis pensamientos y opiniones, no por lo conveniente o inconveniente que yo fuera para ellos, personas con las que podía hablar de cualquier cosa en el mundo sin miedo a ser juzgado o ridiculizado. Poco a poco nuestras reuniones trascendieron el ámbito del club de lectura. Visitamos exposiciones en la Galería Municipal, asistimos a noches de jazz en un pequeño club a las afueras de Birmingham, y hacíamos picnics en el parque cuando el tiempo lo permitía. Un día invité a todos a cenar. No era habitual cocinar para invitados, durante los últimos años, en la vieja casa, la cocina era prácticamente territorio de Priscilla,
pero disfrutaba recordando recetas antiguas, comprando buen vino y flores frescas para la mesa. ¡Qué apartamento tan bonito!, exclamó Dorothy al entrar en la sala de estar, y la vista es maravillosa. ¿Quién es este apuesto muchacho? Frederick se detuvo en la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde estaba estacionado mi Porsche rojo brillante. Eso es mi coche, respondí sin ocultar mi orgullo. ¿Es tuyo? Beatrice se acercó a la ventana. Dios mío, Lillian, estás llena de sorpresas. En la cena les conté la historia de mi coche y cómo reaccionaron Duncan y Priscilla. Mis nuevos amigos se rieron hasta llorar. A eso me refiero. A enseñárselo. Marcus levantó su copa. Por Lillian y su Porsche rojo. Por la libertad de elección a cualquier edad, añadió Harrison, y todos apoyaron el brindis con entusiasmo. Esa noche fue una de las más felices de los últimos años. Estar sentada rodeada de nuevos amigos me hizo sentir realmente viva, real. No la mamá de Duncan ni la anciana señora Trent, sino simplemente Lillian, una mujer con sus propios deseos, opiniones y derecho a la felicidad. Cada día volvía más y más a mí yo real. Saqué un viejo juego de acuarelas que había abandonado hacía años y comencé a pintar de nuevo, al principio con cautela, temiendo haber perdido la habilidad, pero poco a poco mi mano recordó los movimientos y mi ojo el sentido del color. Mi lugar favorito para pintar era el terraplén cerca de mi casa. Me sentaba en un banco con vistas al río, sacaba mi cuaderno de dibujo y mis pinturas, y me sumergía en la creatividad. A veces los transeúntes se paraban a verme trabajar, y sus comentarios de aprobación me infundían confianza. Cuando Beatrice se enteró de mi pasatiempo, me sugirió inscribirme en una clase de acuarela en el centro comunitario local. Es una reunión de entusiastas como nosotros, dijo. Sin pretensiones de profesionalismo, solo un pasatiempo agradable en buena compañía. Acepté y pronto comencé a asistir a clases 2 veces por semana, donde aprendí nuevas técnicas, experimenté con el color y recibí valiosos consejos de la maestra, una joven artista llamada Zoe. Tienes un gran sentido de la composición, Lillian, dijo mientras observaba mi boceto de barcos en el río, y captas la atmósfera a la perfección. ¿Has pensado alguna vez en exponer tu obra? ¿Exhibir? Me reí. ¿A mi edad? ¿Qué tiene que ver la edad?, se preguntó Zoe. La abuela Moses empezó a pintar a los 78 y se hizo famosa a los 90. La edad no es un obstáculo para la creatividad. Sus palabras me hicieron pensar, ¿cuántas oportunidades había perdido por creerme demasiado mayor para nuevos proyectos? ¿Cuánta alegría me había negado por prejuicios sobre lo que era decente a mi edad? Me volví más audaz en mis decisiones y deseos. Me compré ropa de colores vivos en lugar de los habituales conjuntos grises y beige. Me hice un nuevo corte de pelo, más moderno y atrevido. Me apunté a clases de baile para personas mayores, donde disfruté aprendiendo ritmos latinoamericanos. Mi amiga Eleanor, que me visitaba casi todas las semanas, no se cansaba de los cambios. Lil, te ves 20 años más joven, exclamó cuando le enseñé mis zapatos nuevos, un tacón pequeño, de color azul brillante. Mirarte me llena de energía. Nunca es tarde para empezar a vivir para uno mismo, respondí, y esa frase se convirtió en mi lema. Una noche mientras hojeaba guías de viaje del Reino Unido, me encontré con un artículo sobre una carretera panorámica por la costa de Cornualles. Las fotos eran impresionantes, colinas color esmeralda, acantilados escarpados, mar turquesa. De repente lo comprendí, ¿por qué no hacer un viaje en mi Porsche? La idea me pareció a la vez loca y encantadora, yo, una mujer de 76 años, sola en un deportivo, recorriendo las pintorescas carreteras de Cornualles. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensarán? Y entonces me reí, al darme cuenta de que me daba igual lo que pensaran los demás. Lo único que importaba era lo que yo quería. Al día siguiente compartí mi idea con Harrison durante nuestro tradicional paseo por el parque.
Cornualles en un porche, pensó un momento y luego sonrió ampliamente. Suena genial. ¿Cuándo te vas? Su entusiasmo era contagioso y comencé a planificar mi ruta. Opté por un viaje tranquilo con paradas en lugares interesantes, sin un horario estricto. Reservé hoteles y hostales acogedores en pueblos costeros y marqué en el mapa los lugares que quería visitar. Eleanor, cuando escuchó sobre mis planes, estaba aprensiva al principio. Lil, ¿estás segura? Sola en un viaje así. ¿Y si pasa algo? ¿Qué podría pasar? Me encogí de hombros. Tengo celular, estoy en buena forma física, mi auto es totalmente confiable y no voy a ir a toda velocidad por la carretera, si eso es lo que te preocupa. Aún así, es un poco aventurero, dijo, pero no se dio por vencida. Ella le tomé la mano. ¿Recuerdas cómo soñábamos con viajar de jóvenes? ¿Cómo jurábamos que daríamos la vuelta al mundo cuando tuviéramos dinero? Y entonces llegó la vida, matrimonio, hijos, trabajo, preocupaciones. Seguimos posponiendo nuestros sueños para más adelante y aquí está, esto más tarde si no es ahora, ¿cuándo? Ella se quedó en silencio por un momento y de repente dijo, llévame contigo. ¿Qué? No estaba segura de haberla escuchado bien. Llévame contigo, repitió. Hay 2 asientos en tu porche, podemos turnarnos. Es más divertido y seguro ir de a 2. Me reí de alegría y la abracé fuerte. Este iba a ser el mejor viaje de nuestras vidas. Las siguientes semanas transcurrieron en agradables preparativos. Eleanor y yo hicimos listas de lo que necesitábamos, investigamos itinerarios y leímos reseñas de los lugares que planeábamos visitar. Fui al médico para un chequeo médico para asegurarme de que mi salud estaba bien, y recibí la aprobación total. Señora Trent, está en muy buena forma para su edad, dijo el doctor Parker después de revisar los resultados de mis pruebas. Su presión arterial es normal y su corazón funciona de maravilla. Disfrute de su viaje. Una semana antes de partir, recibí una llamada inesperada, Duncan. No habíamos hablado desde la noche en que él y Priscilla vinieron a verme con sus intenciones pacíficas. Mamá, soy yo, dijo con voz insegura. ¿Cómo estás? Hola, Duncan. Me alegró oír a mi hijo a pesar de todo. Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Se quedó callado. Priscilla se fue con sus padres un par de semanas. Tenemos, un pequeño desacuerdo. Lo siento mucho, respondí sinceramente. Mamá, Eleanor me dijo que te vas de viaje en coche, dijo tras una pausa. ¿Es cierto? O eso es lo que es, pensé, Eleanor y Duncan hablan a veces. Sí. Eleanor y yo nos vamos a Cornualles 10 días, confirmé. Haremos turismo, disfrutaremos del aire marino y probaremos la gastronomía local. ¿Y tú conduces tu Porsche? Pude oír la preocupación en su voz. Claro que sí. ¿Para qué más necesitarías un coche deportivo si no es para recorrer las carreteras panorámicas? Mamá, ¿estás segura de que es seguro en tú? A mi edad, terminé con un toque de ironía. Duncan, me hice un examen físico, me dio el alta médica, y créeme, no voy a correr. Vamos a conducir por placer, parar donde queramos y tomarnos nuestro tiempo. Suspiró. Lo siento, solo estoy preocupado. Lo sé, dije en voz baja y te lo agradezco. Pero soy perfectamente capaz de cuidarme sola. Sí, empiezo a darme cuenta, dijo con un dejo de respeto en la voz que no tenía antes. Has cambiado, mamá, para bien. Gracias, Duncan. Sonreí, aunque él no me vio. ¿Cómo va la búsqueda de un nuevo lugar? Estamos considerando opciones, dijo evasivamente. Después de que dijiste que ibas a vender la casa, pensamos que sería mejor prepararnos con antelación. Tiene sentido, asentí. Planeo poner la casa a la venta en otoño, así que tienes tiempo. Ya veo.
Hizo una pausa. Mamá me preguntaba, ¿te gustaría cenar juntos antes de irte? Solo tú y yo sin Priscila. Dudé. Una parte de mí seguía recelosa, temerosa de que me manipularan de nuevo. Pero la otra parte, la que siempre amaría a mi hijo, pasara lo que pasara, quería darle una oportunidad. De acuerdo, dije. Mañana por la noche. Hay un buen restaurante italiano cerca de casa. Genial. Noté el alivio en su voz. Haré una reserva. La cena con Duncan fue sorprendentemente agradable. Sin la presión de Priscila, se parecía más al chico que yo había criado, atento, con buen sentido del humor, capaz de escuchar, no solo de hablar. Recordamos anécdotas divertidas de su infancia, hablamos de libros y películas, y un poco de su trabajo. No mencionó la herencia, no intentó convencerme de que volviera, no criticó mis decisiones. Al final de la velada, cuando nos despedíamos en la entrada del restaurante, de repente me abrazó muy fuerte. Te extrañé, mamá, dijo en voz baja. La verdadera tú, no la persona que intenté hacerte parecer, sino la verdadera tú. Le devolví el abrazo sintiendo una calidez que me inundaba el pecho. Quizás no todo estaba perdido. Quizás podríamos construir una nueva relación, no como antes, pero mejor, más sincera. Que tengas un buen viaje, dijo mientras se alejaba, y ten cuidado en las carreteras. Lo haré, prometí. Y tú cuídate, Duncan. Por fin llegó el día de la partida. Eleanor y yo cargamos el equipaje en el porche. Es increíble la capacidad de un deportivo si se empaca con inteligencia. Consultamos la ruta en el navegador y partimos. Fue una sensación increíble conducir por la autopista M5, escuchando jazz, charlando con mi mejor amigo, parando cada vez que queríamos admirar el paisaje o comer algo en un café de la carretera. Llegamos a Cornualles la noche siguiente e hicimos una parada para pasar la noche en un acogedor bed and breakfast en Gloucestershire. Nuestro primer bed and breakfast en Padstow resultó ser un encantador edificio antiguo con vistas al puerto. No puedo creer que realmente lo hayamos logrado, dijo Eleanor mientras nos sentábamos en la terraza con vasos de sidra local, admirando la puesta de sol sobre el mar. Tantos años soñando, planificando y aquí estamos. Más vale tarde que nunca, levanté mi copa. Por la aventura a cualquier edad. Por senderos rocosos con vistas al océano visitamos antiguos castillos y jardines, y degustamos delicias locales en pequeños restaurantes. Cada noche, cansados pero felices, volvíamos a otro hotel y compartíamos las experiencias del día. Mi porche llamaba la atención donde quiera que nos alojábamos. La gente se giraba para ver a dos ancianas bajarse de un deportivo rojo brillante, y sus reacciones iban del asombro a la admiración. «Este coche es increíble», exclamó el joven en la gasolinera. «Y ustedes, chicas, son increíbles. A eso le llamo vivir la vida al máximo». Eleanor y yo nos reímos. Sí, éramos diferentes a la media de las mujeres de nuestra edad, y era maravilloso. El último día antes de volver a casa, nos detuvimos en un acantilado con vistas al vasto océano Atlántico. El viento nos alborotaba el pelo, el sol nos calentaba el rostro y las olas rompían contra las rocas. «¿Sabes, Lil?», dijo Eleanor pensativa, «siempre he pensado que la vida termina a nuestra edad. Que solo queda vivir para ver a los jóvenes vivir la vida al máximo. Pero al verte, al ver cómo has cambiado en los últimos meses, me di cuenta de que estaba equivocada». «La vida continúa mientras respiramos», respondí, mirando al horizonte. «Y nunca es tarde para empezar a vivir como quieres vivir, no como los demás esperan que vivas». «Eres mi inspiración», me apretó la mano. «Cuando volvamos, haré algo que llevo tiempo queriendo hacer. Tomaré un curso de fotografía. Quizás hasta me compre una moto». Nos reímos al imaginarnos a Eleanor en un scooter de colores brillantes, con una cámara alrededor del cuello, explorando los barrios de Birmingham. «Esa es la actitud correcta», aprobé. «Nunca es tarde para empezar un nuevo capítulo».
Un año después de mudarme de mi antigua casa, mi vida había cambiado por completo. Vendí la casa de la avenida Maplewood a una familia con 2 niños pequeños, con la esperanza de que la llenaran de risas y amor. Duncan y Priscilla compraron un pequeño apartamento en las afueras, no tan lujoso como les hubiera gustado, pero dentro de sus posibilidades. Nuestra relación con nuestro hijo se recuperaba poco a poco. Nos reuníamos una vez a la semana para comer, hablábamos de todo y poco a poco nos fuimos conociendo de nuevo. Priscilla no participaba en esas reuniones, lo cual me parecía bien. Sabía que aún me guardaba rencor, pero ese era su problema, no el mío. Para mi gran sorpresa, mis acuarelas se exhibieron en una pequeña galería del centro, e incluso compraron algunas. No fue mucho dinero, pero el simple hecho de que alguien apreciara mi arte lo suficiente como para pagarlo me llenó de orgullo. El club de lectura creció y ahora se reunía en una acogedora sala de la biblioteca local. Harrison y yo nos habíamos vuelto más cercanos, no era una relación romántica, sino más bien una profunda amistad entre 2 personas que se entendían. Aunque con poco entusiasmo, ¿quién sabe qué nos deparará el futuro? Eleanor, fiel a su palabra, compró una scooter del color de las olas del mar y ahora la conduce por la ciudad, para horror de sus hijos y el deleite de sus nietos. Estábamos planeando un nuevo viaje, esta vez a Escocia, por carreteras de montaña y lagos. La vida después de los 75 resultó ser más plena, brillante e interesante de lo que podría haber imaginado. Cada mañana me despertaba con la ilusión de un nuevo día, nuevos descubrimientos, nuevas alegrías. Ya no era una sombra, una carga ni una abuela cómoda en un rincón. Era Lillian Trent, artista, viajera, dueña de un Porsche rojo, una mujer que por fin era libre de ser ella misma.